Fénix. Capítulo 125. Malik reaccionó casi al instante. Apenas vio cómo Tori se alejaba entre la gente con esa calma demasiado medida que usaba cuando en realidad no estaba bien, se disculpó con los demás y comenzó a seguirla. No tardó mucho en alcanzarla. La bicolor caminaba con paso rápido por uno de los pasillos laterales del Congreso, dejando atrás el murmullo de la sala principal mientras el sonido de las conversaciones se iba apagando poco a poco a sus espaldas. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más silencioso, más frío, más vacío. Un espacio donde ya no había sonrisas diplomáticas ni luces de escenario que sostener frente a los demás. Malik. Tori, ella no se detuvo enseguida, pero sí bajó apenas el ritmo al reconocer su voz. Malik acortó la distancia y finalmente logró ponerse a su altura. La observó de reojo durante un instante, midiendo bien sus palabras antes de hablar otra vez. No quería presionarla. Solo quería alcanzarla antes de que se encerrara del todo en sí misma. Malik. Oye, no tienes que huir tan rápido. La bicolor soltó una exhalación leve por la nariz, una que casi quiso sonar como una pequeña risa, aunque no llegó a serlo del todo. Finalmente giró apenas el rostro hacia él y le dedicó una sonrisa. Pero fue una sonrisa que no terminaba de llegar a los ojos. Tori. Estoy bien. Malik no respondió de inmediato. La conocía lo suficiente como para notar la diferencia entre una sonrisa real y una levantada a la fuerza solo para cerrar una conversación. Malik. Claro. Tori apartó la mirada hacia el frente otra vez, manteniendo el paso. Tori. De verdad, no te preocupes por mí. La frase salió suave, incluso amable, pero en el fondo seguía teniendo ese tono que pedía distancia sin decirlo de forma directa. Malik mantuvo la vista en ella un segundo más. Malik. No pareces muy convencida de eso. La bicolor sonrió otra vez, igual de falsa, igual de breve. Tori. Solo necesito un momento. Iba a ir al baño y después probablemente salga a patrullar por Nueva York un rato para despejarme. La forma en que lo dijo dejaba claro que ya había tomado esa decisión incluso antes de que él la alcanzara. Como si necesitara moverse, hacer algo, sentir el viento y el ruido de la ciudad para evitar quedarse demasiado tiempo atrapada dentro de su propia cabeza. Entonces redujo apenas el paso y giró un poco más hacia él. Tori. Tú vuelve a la conferencia. Intenta conocer gente nueva. Malik alzó apenas una ceja. Malik. ¿Qué orden tan específica? Tori. Es una buena idea. Nunca sabes cuándo vas a necesitar contactos para futuras misiones internacionales. Él la observó en silencio. Era evidente que estaba intentando redirigir la conversación hacia algo más práctico, más profesional, cualquier cosa que evitara hablar de lo que en realidad le estaba pasando. Malik. Tori. Pero ella no lo dejó continuar. Tori. En serio. Estoy bien. Otra vez esa sonrisa. Otra vez la misma mentira dicha con demasiada suavidad. Malik supo que insistir ahí, en ese momento, probablemente no serviría de nada. No porque a ella le molestara su presencia, sino porque cuando Tori decidía cerrarse, empujar más solo conseguía que levantara paredes todavía más altas. Y ahora mismo ya estaba empezando a hacerlo. La bicolor dio entonces un pequeño paso hacia atrás, como marcando el final de aquella conversación antes de que se alargara más de la cuenta. Tori. Nos vemos luego, ¿sí? No esperó una verdadera respuesta. Simplemente le dio la espalda y siguió caminando por el pasillo, alejándose de allí con esa postura firme que desde lejos podía parecer entera, controlada, invulnerable. Pero Malik se quedó quieto donde estaba, mirándola irse, y desde esa distancia le resultó todavía más evidente que algo en ella se había tensado por completo. No había sido solo incomodidad. Ni una simple nostalgia pasajera. Había sido algo más profundo. Algo que ella había cortado antes de que pudiera salir a la superficie delante de todos. Y mientras Tori se perdía más y más en la amplitud del corredor, con el ruido de la conferencia cada vez más lejano detrás de ella, Malik permaneció allí unos segundos, siguiéndola con la mirada y con una preocupación silenciosa instalada en el pecho. Ya entrada la noche, Tori seguía volando muy por encima de los edificios de Nueva York. La ciudad se extendía debajo de ella como un océano de luces interminables, viva incluso a esas horas, con avenidas encendidas, sirenas lejanas y destellos de neón reflejándose en los ventanales de los rascacielos. El viento nocturno golpeaba su rostro y agitaba su cabello mientras avanzaba entre las alturas, pero ni siquiera esa sensación de libertad lograba despejarle por completo la mente. Seguía pensando. Demasiado. En Japón. En su decisión. En todo lo que había dejado atrás sin explicaciones suficientes.
A veces intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al marcharse de esa forma, de que era lo necesario, de que no había otra salida posible en ese momento. Pero la culpa seguía allí, terca, aferrada a su pecho incluso después de tantos años. Aún así, mientras volaba entre las corrientes de aire helado, volvió a repetirse lo mismo que ya se había dicho incontables veces durante esos últimos años. Que debía aguantar un poco más. Que estaba tan cerca de devolverle el sueño a Izuku que no podía detenerse ahora. Que, cuando todo eso terminara, cuando por fin pudiera poner en sus manos aquello por lo que había trabajado durante tanto tiempo, entonces sí podría intentar volver atrás. Hablar. Explicar. Hacer las paces con todos sus amigos en Japón. Quizá no borrar el dolor, pero al menos intentar remendarlo. Fue en medio de esos pensamientos que el sonido de su teléfono rompió el silencio del vuelo. Tori parpadeó, salió un poco de su ensimismamiento y tomó el dispositivo al ver quién estaba llamando. Contestó enseguida. Tori. ¿Sí? Del otro lado, la voz de Blake llegó directa, práctica como siempre. Blake. Los héroes de Japón están en la agencia esperándote. Por un segundo, la mente de la bicolor quedó en blanco. Entonces lo recordó. La reunión. Habían quedado en verse allí. Tori cerró los ojos apenas un instante, maldiciéndose en silencio por haberse olvidado por completo. Tori. Ya voy. Llego enseguida. Cortó la llamada y, casi en el mismo movimiento, cambió por completo su trayectoria. Empezó a descender a toda velocidad entre los edificios, con el aire golpeándole el cuerpo cada vez con más fuerza, hasta que a mitad de la caída volvió a impulsarse y cambió de dirección con una precisión impecable. En apenas unos segundos, la silueta de su agencia apareció frente a ella. El edificio ya no era aquella estructura de apenas 10 pisos con la que todo había comenzado. Ahora se alzaba con más de 40 niveles sobre la ciudad, imponente, moderno y elegante, como una demostración física de cuánto había crecido todo desde aquellos primeros años. La ampliación no solo había incrementado de forma considerable la capacidad de trabajo de la agencia, sino que también había mejorado la estadía de quienes trabajaban allí y llevado la logística interna a un nivel de eficiencia casi impecable. Cada piso cumplía una función específica y toda la estructura operaba como una máquina perfectamente aceitada. Ya no era solo una agencia prominente. Era un verdadero centro de operaciones a escala continental. Tori aterrizó con suavidad en el balcón privado de su oficina, abrió la puerta-ventana y entró con rapidez. Su despacho estaba sumido en la penumbra elegante de la noche, iluminado apenas por la luz de la ciudad que se colaba desde el ventanal, pero ella no se detuvo a observar nada. Cruzó la oficina, salió al pasillo y tomó el elevador sin perder tiempo. Unos minutos después, las puertas se abrieron en la recepción principal. Allí estaban esperando la Mirio, Shoto y Shoji. Los tres se encontraban cerca del área de asientos, en una zona amplia y sobria de la recepción nocturna, donde las luces cálidas y el silencio controlado del edificio creaban un ambiente mucho más tranquilo que el de la conferencia de la tarde. Apenas la vieron aparecer, sus miradas se dirigieron hacia ella. Tori, por su parte, recompuso el rostro lo suficiente como para mostrar una expresión serena mientras se acercaba a ellos. Tori. Perdón por hacerlos esperar. Me olvidé por completo de que habíamos quedado en vernos aquí. Mirio soltó una pequeña risa por la nariz y levantó una mano con ligereza. Mirio. No te preocupes. Tampoco llevamos tanto tiempo aquí, Shoji. Está bien. Entendemos que tu día ha sido complicado. Shoto. No fue un problema. Tori les dedicó una sonrisa breve, agradecida por la paciencia, aunque seguía sintiéndose algo culpable por haberlos dejado esperando. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Shoto dio un pequeño paso hacia ella. Su expresión seguía siendo calmada, pero había algo más serio en su mirada. Shoto. Quería disculparme por haberte contado sobre Midoriya. La bicolor lo miró durante un segundo, sorprendida por la disculpa. Luego negó suavemente con la cabeza. Tori. No te preocupes. No fue tu culpa. Su voz salió tranquila, sin dureza alguna. De hecho, había algo cansado y honesto en ella. Bajó apenas la mirada por un instante antes de volver a alzarla. Tori. Simplemente, todavía siento algo por él. Y todavía me duele recordarlo. El silencio que siguió fue breve, pero lo bastante denso como para que las palabras quedaran asentadas entre ellos. No había dramatismo en lo que acababa de decir. Solo verdad. Una verdad dicha en voz baja, casi con resignación. Entonces dejó escapar una exhalación leve y una sonrisa pequeña, mucho más cansada que divertida. Tori.
En todo caso, la culpa fue mía por andar de chismosa. Mirio sonrió con suavidad al escuchar eso, como si agradeciera que al menos siguiera teniendo esa clase de comentarios incluso en momentos así. Shoji mantuvo la calma de siempre, pero su expresión se relajó apenas. Y Shoto, al verla hablar con esa honestidad tan desnuda, simplemente la observó en silencio durante un instante más, sin presionarla, sin añadir nada innecesario. Mirio fue el primero en romper un poco la quietud que había quedado después de aquella breve conversación. Lo hizo con una sonrisa ligera, como si quisiera aflojar el ambiente sin forzarlo demasiado. Mirio, entonces, ¿nos darías un recorrido por el lugar? Aunque sea por las partes más importantes. Tori lo miró un segundo y luego asintió con naturalidad. Tori. Sí, claro. Vengan. Sin decir mucho más, comenzó a guiarlos por el interior de la agencia. La recepción nocturna, sobria y elegante, fue apenas el punto de partida. Desde allí los condujo por distintas áreas del enorme edificio, mostrándoles con calma la estructura que había levantado durante todos esos años. Les enseñó primero las zonas administrativas y legales, donde todavía a esa hora quedaban algunas luces encendidas y varios empleados terminaban trabajo pendiente frente a pantallas, documentos y proyecciones digitales. Luego pasaron por espacios de descanso mucho más amplios de lo que cualquiera habría imaginado para una agencia de héroes, con salas cómodas, mobiliario moderno, cocinas funcionales y rincones pensados para que el personal pudiera realmente despejarse entre turnos. A medida que avanzaban, Tori les fue mostrando pisos enteros dedicados al entrenamiento heroico de sus compañeros. Había salas de combate, áreas de simulación, espacios para ejercicios físicos de alto impacto y zonas diseñadas específicamente para adaptar entrenamientos a dones muy distintos entre sí. Más adelante les enseñó también las áreas de logística y las salas de reuniones estratégicas, donde se coordinaban operativos, patrullajes, intervenciones de emergencia y planes de respuesta a gran escala. Todo estaba organizado con una precisión notable, como si cada cosa en el edificio tuviera una función clara dentro de una maquinaria mucho más grande. Luego llegaron a las zonas de comunicaciones, donde Tori se detuvo un poco más para explicarles mejor el funcionamiento interno. Tori. Todo el personal que trabaja aquí recibe dispositivos de Shield Enterprise, desde los más básicos para comunicación hasta artículos de apoyo mucho más complejos, dependiendo de su rol y de sus necesidades en campo. Mirio observó varios módulos de carga y dispositivos alineados con curiosidad evidente, mientras Shoji y Shoto seguían mirando en silencio, prestando atención a cada detalle. Tori. Hay compañeros que solo necesitan sistemas de enlace o seguimiento. Otros requieren equipamiento mucho más caro para ayudar en combate, rescate o contención. Pero todos trabajan con soporte de Shield. La forma en que lo dijo dejaba claro que aquella alianza no era un detalle secundario, sino una parte central del funcionamiento de la agencia. Más adelante, Tori los llevó por un par de pisos destinados a la zona residencial. Allí les mostró habitaciones preparadas para que los compañeros pudieran quedarse a descansar si terminaban demasiado tarde, si debían volver a salir pronto o simplemente si necesitaban permanecer en el edificio por cuestiones operativas. No era un simple anexo improvisado. Todo estaba pensado para que la estancia fuera cómoda, útil y práctica. Finalmente, a medida que fueron ascendiendo hacia los niveles superiores, la estructura se volvía más silenciosa, más exclusiva. Tori les explicó que en los últimos pisos estaban las oficinas principales. Tori. Aquí arriba están mi oficina, la de Blake, la de Sam y las de un par de socios más. Eso hizo que Mirio girara un poco el rostro hacia ella, recordando algo al instante. Mirio. Espera, ¿Blake y Sam trabajaban antes en la UA? ¿No? Tori sonrió apenas, como si aquella pregunta le resultara esperable. Tori. Sí, cuando abrí la agencia, al principio necesitaba gente de confianza. Y pensé en ellos dos. Entonces, por un instante, su expresión se suavizó un poco más. Tori. Además. Extrañaba un poco a los amigos que hice en Japón. Por eso los invité. La respuesta cayó con sencillez, pero también con una honestidad que hizo que ninguno de los tres dijera nada enseguida. No hacía falta. Había demasiadas cosas contenidas en esa frase. Después de eso, siguieron caminando hasta llegar finalmente a la oficina de Tori. El espacio era amplio, elegante y claramente personal, pero sin caer en excesos ostentosos. Una pared entera de ventanales ofrecía una vista impresionante de Nueva York iluminada por la noche, con los rascacielos extendiéndose como una marea de luces interminables más allá del cristal.
El escritorio principal, grande moderno, estaba impecablemente ordenado, con una pantalla holográfica integrada, varios documentos digitales suspendidos en espera y algunos detalles revelaban que, pese a todo, el lugar seguía siendo usado de verdad y no solo decorado para impresionar. Había una zona de estar con sofás de líneas limpias y cómodas, una mesa baja de diseño sobrio, estanterías con libros, archivos y alguno de conocimientos cuidadosamente colocados, además de un par de fotografías marcadas que daban al ambiente una calidez inesperada dentro de tanto lujo funcional. La oficina transmitía poder, sí, pero también intimidad. No era la oficina de una celebridad caprichosa. Era la de alguien que trabajaba mucho allí y que, al mismo tiempo, había terminado convirtiéndola en una extensión bastante clara de sí misma. Los chicos recorrieron el espacio con la mirada, captando lo bien amueblado y pensado que estaba todo, mientras la bicolor se dirigía sin demasiada ceremonia hacia un pequeño bar personal instalado en una de las esquinas del despacho. Era discreto, refinado y estaba sorprendentemente bien surtido. Tori. Bien. ¿Qué quieren tomar? Tengo agua, refrescos, jugos, whisky, cerveza, un poco de todo. Mirio levantó una ceja con cierta diversión. Mirio. Vaya. Sí que estás preparada para cualquier visita. Tori. Ser la número uno implica muchas responsabilidades. Entre ellas, ofrecerles cosas aburridas a mis invitados. Eso arrancó una sonrisa pequeña en Mirio y una expresión apenas más relajada en Shoji. Al final, los tres coincidieron en pedir refresco. Mirio. Refresco está bien. Shoji. Para mí también. Shoto. Lo mismo. Tori asintió, tomó 3 refrescos del bar y los fue dejando sobre la mesa frente a ellos con naturalidad. Luego, para ella, sacó una botella de cerveza Blue Moon y la abrió con facilidad. Ese gesto hizo que los tres la miraran de forma algo extraña. Otto fue el primero en verbalizar la duda, con la misma serenidad directa que siempre lo caracterizaba. Shoto. ¿Está bien beber alcohol siendo heroína? Tori giró apenas el rostro hacia él con una media sonrisa, como si la pregunta no le sorprendiera en lo más mínimo. Tori. Me gusta el sabor de la cerveza. Luego alzó apenas la botella, restándole dramatismo al asunto. Tori. Y no te preocupes. Con mi don podría limpiar cualquier sustancia no deseada de mi cuerpo si quisiera. Mirio soltó una risa breve por la nariz al escuchar la tranquilidad con la que lo dijo. Mirio. Eso suena peligrosamente conveniente. Tori. Lo es. Briar. Desde la puerta, con tono seco que tú dirías para justificarte. También suena exactamente como Alt. Tori giró el rostro hacia la entrada y sonrió apenas al verla allí. Tori. Nadie te invitó a opinar, Briar. Y, aún así, aquí estoy. La voz de Briar desde la puerta hizo que Tori girara apenas el rostro hacia ella. Sin decirle nada más, la bicolor tomó otra cerveza del pequeño bar y se la lanzó con precisión. La peligris la atrapó en el aire con una sola mano sin el menor problema, como si hubiese estado esperándolo. Luego metió la otra mano en el bolsillo de su pantalón, sacó un paquete de cigarrillos y lo agitó apenas. Briar. Estaré en el balcón. Tori. No me llenes de humo la oficina. Briar. No prometo nada. Con eso, Briar se giró y salió con total tranquilidad hacia el balcón privado, dejando que la puerta corrediza se cerrara tras ella. El sonido suave del cristal al encajar fue casi imperceptible, pero marcó un cambio sutil en el ambiente. La ligereza que había quedado flotando hasta hacía apenas unos segundos empezó a desvanecerse. Tori tomó un pequeño trago de su Blue Moon y apoyó la botella en el bar, todavía con una expresión relajada, aunque algo en el silencio de los tres héroes japoneses le hizo notar que la visita quizá no era solo una excusa para ponerse al día. Mirio había perdido parte de aquella sonrisa fácil que llevaba casi todo el tiempo. Shoji permanecía inmóvil, sereno como siempre, pero con una quietud más pesada. Y Shoto había cambiado por completo. Su postura se volvió más recta. Más firme. Su rostro ya de por sí sobrio, adquirió una seriedad mucho más marcada, una que no pertenecía a una conversación casual entre viejos compañeros. Al verlo así, Tori apartó un poco su atención de la bebida y lo miró mejor. Tori. ¿Qué pasa? Shoto sostuvo su mirada sin rodeos. Shoto. Necesito tu ayuda con un caso. Eso bastó para llamar por completo la atención de la bicolor. Su expresión cambió apenas. No porque se negara a escuchar, sino porque le resultaba raro. Muy raro. Shoto no era alguien que pidiera ayuda a la ligera. Mucho menos de esa manera. Ya era lo bastante fuerte, inteligente y capaz por su cuenta como para arreglárselas en la mayoría de las situaciones sin necesidad de recurrir a nadie más. Que estuviera allí, frente a ella, diciendo algo así con ese tono. Significaba que no estaban hablando de cualquier asunto.
Tori dejó la botella sobre la superficie del bar y se enderezó apenas. Tori. Está bien. Te escucho. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero en ese segundo la oficina entera pareció tensarse. Otto tomó aire con calma. Cuando volvió a hablar, su voz fue más grave, más medida. Shoto. El verdadero motivo por el que vinimos a buscarte hoy, no fue solo para verte. Tori no dijo nada. Solo lo observó. Shoto. Necesitamos tu ayuda en Japón. Una pequeña pausa. Shoto. Es por Eon. El nombre cayó en la oficina como un golpe seco. Tori no se movió de inmediato. No cambió de postura bruscamente. Pero algo en su mirada sí se alteró al instante, como si una vieja alarma hubiera vuelto a encenderse dentro de ella sin pedir permiso. Su expresión se endureció apenas, y el aire alrededor pareció volverse mucho más denso. Shoto continuó. Shoto. Eon escapó de Tártaro hace un tiempo. Desde entonces ha estado operando en las sombras por todo Japón. La atmósfera de la oficina cambió por completo. Lo que hasta hacía un momento había sido una reunión incómoda pero íntima entre viejos amigos se convirtió, de golpe, en otra cosa. En una conversación de emergencia. En una advertencia. En algo que olía a peligro real. Mirio ya no sonreía. Shoji mantenía la mirada firme. Y Tori, quieta frente a ellos, sentía como el nombre de On arrastraba de nuevo consigo recuerdos que necesitaban explicación. Shoto siguió hablando con claridad, sin adornar nada. Shoto. Es extremadamente peligroso por la combinación de dones que tiene. Su don principal le permite manipular el tiempo de su propio cuerpo a voluntad. Puede acelerarse a niveles absurdos, aumentando su velocidad, sus reflejos y su capacidad de reacción de una manera brutal. En combate se mueve fuera del ritmo normal de los demás. Es como pelear contra alguien que siempre llega antes que tú. Rory bajó apenas la mirada un instante. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya sabía perfectamente lo que significaba pelear contra algo así. Ya conocía esa sensación. Esa imposibilidad de seguirlo. Ese terror de sentir que el enemigo no estaba luchando dentro de las mismas reglas que tú. Shoto. Además tiene otro don que le da una resistencia física anormal y una gran longevidad. Puede soportar daño severo y seguir peleando. Esa combinación LC vuelve muy difícil de derribar y, sobre todo, extremadamente escurridizo. Oji habló entonces, con esa voz serena que en momentos así solo hacía que la gravedad de lo que decía pesara más. Shoji. Desde que escapó ha estado robando tecnología por todo Japón, laboratorios, depósitos, cargamentos especiales, agencias. No está actuando al azar. Mirio dio un paso mínimo hacia adelante, entrando por primera vez de lleno en la explicación sin nada de aquella ligereza habitual. Mirio. También ha estado asesinando héroes profesionales. La frase hizo que la mirada de Tori volviera a subir de inmediato hacia ellos. Mirio. Sus ataques son rápidos, precisos y devastadores. Y los héroes que ha matado no fueron elegidos al azar. Todos estaban relacionados de alguna forma con la custodia, el traslado o el desarrollo de la tecnología que está robando. Shoto retomó la palabra. Shoto. No sabemos exactamente qué está construyendo. Ni cuál es su objetivo final, pero sí sabemos que está reuniendo piezas para algo grande. Muy grande. Las luces de la ciudad seguían brillando detrás de los ventanales de la oficina, pero en ese momento parecían lejísimas. Irrelevantes. La noche de Nueva York quedó completamente desplazada por el peso de lo que estaba siendo dicho dentro de ese despacho. Shoji. Cada robo sigue un patrón. Cada asesinato elimina un obstáculo o una fuente de información. Todo indica que hay un plan en marcha. Mirio. Y nadie ha logrado detenerlo. Ahora sí, la seriedad en la voz del rubio era total. Mirio. Equipos enteros de héroes han fallado. Las emboscadas no funcionan, los planes tácticos duran segundos antes de romperse. Su velocidad arruina casi cualquier intento de contenerlo y su resistencia le permite salir de enfrentamientos que dejarían fuera de combate a otros villanos. Shoto clavó los ojos en Tori. Shoto. Japón ya agotó sus respuestas normales. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de los anteriores. Tori seguía inmóvil, con una apoyada apenas sobre el borde del bar, mano escuchando todo sin interrumpir. Pero en su rostro ya no quedaba nada de la ligereza de antes. Nada. La mención de On había barrido por completo cualquier resto de distensión. Lo que había en ella ahora era tensión contenida. Atención absoluta. Y algo más oscuro debajo de todo eso. Algo hecho de recuerdos, dolor y una vieja furia que no terminaba de desaparecer nunca del todo. Fue Shoji quien terminó de poner en palabras lo que ya estaba implícito. Shoji. Por eso vinimos a buscarte. Mirio asintió una sola vez. Mirio.
Estamos alegres de verte pero realmente te necesitamos, y entonces Shoto dio el golpe final. Shoto. Vinimos porque tú eres la única persona que logró detener a Eon en el pasado. La frase quedó suspendida en el aire, ineludible. Tori apretó apenas la mandíbula. Claro que lo era. Ella ya había peleado contra él. Ya sabía lo aterrador que era enfrentarlo. Sabía cómo se movía. Cómo peleaba. La forma en que rompía el ritmo de cualquier combate. Lo insoportable que era sentir que nunca llegabas a tiempo, que todo a tu alrededor estaba un paso por detrás de él. Sabía, quizá mejor que nadie, el tipo de monstruo que era cuando realmente quería destruir algo. Shoto. Tú ya lo venciste una vez. Mirio. Y eso te convierte en la única persona a la que podemos recurrir. Shoji. Japón necesita tu ayuda. No lo dijeron con dramatismo. No intentaron manipularla. No necesitaban hacerlo. La verdad, dicha con esa claridad, pesaba por sí sola. Fori apartó lentamente la mano del bar y se quedó mirando un punk indeterminado de la oficina durante unos segundos. Su mente iba demasiado rápido. Eon. Escapó de Tártaro. Robos de tecnología. Héroes asesinados. Un plan mayor. Japón. Otra vez Japón durante meses, años incluso, regresar allí había existido dentro de ella como algo profundamente emocional. Una deuda pendiente. Una herida sin cerrar. Un miedo disfrazado de promesa futura. Volver para explicarse. Para reparar. Para enfrentar de una vez todo lo que dejó atrás. Pero ahora. Ahora ya no sonaba como una posibilidad personal. Como algo urgente. Como una llamada que ya no le pertenecía solo a su corazón, sino también a su deber. Tori. ¿Hace cuánto escapó? Shoto sostuvo su mirada sin moverse. Shoto. Hace varios meses. La bicolor frunció apenas el ceño. Pero antes incluso de que pudiera procesar por completo esa respuesta, otra duda le golpeó de inmediato la cabeza. Su expresión se tensó todavía más, y esta vez giró el rostro hacia Mirio. Tori. Entonces, ¿cómo es que no se habló de eso en las noticias? Una fuga de Tártaro no es algo que pueda pasar desapercibido. Mirio dejó escapar una exhalación lenta antes de responder. Ya no quedaba nada de ligereza en su expresión. Mirio. Decidieron ocultarlo. La oficina quedó en silencio. Mirio. No querían alarmar a la sociedad. Pensaron que, si mantenían la situación fuera de los medios, tendrían margen para localizarlo y encerrarlo otra vez antes de que el pánico empezara. Pero ya no pueden contenerlo más. Esa respuesta hizo que la mandíbula de Tori se apretara apenas. Tori. O sea que Japón lleva meses con un fugitivo de Tártaro robando tecnología, asesinando héroes, y decidieron esconderlo. No era exactamente una acusación. Pero tampoco estaba muy lejos de serlo. Shoji habló con la calma de siempre, aunque su tono también cargaba cansancio. Shoji. Al principio creyeron que podrían manejarlo. Mirio. Pensamos que era cuestión de tiempo hasta encontrar un patrón útil o detenerlo antes de que creciera demasiado. Tori. Pero no pudieron. Ninguno de los tres respondió enseguida. No hacía falta. La ausencia de respuesta fue suficiente. Tori desvió la mirada hacia uno de los ventanales de su oficina. Desde allí, Nueva York seguía brillando inmensa, viva, indiferente a la conversación que estaba teniendo lugar en aquel despacho. Durante unos segundos no dijo nada. Solo observó la ciudad, con la respiración mucho más medida y la mente cada vez más llena. Eon había escapado de Tártaro. Lo habían ocultado. Había pasado meses moviéndose en las sombras. Había matado héroes. Había robado tecnología suficiente como para que incluso Japón dejara de confiar en sus propias respuestas y ahora estaban allí, de pie en su oficina, diciéndole que la necesitaban. Y eso era lo que hacía todo más difícil. Porque aquello no significaba únicamente volver por una misión. Significaba regresar antes de tiempo al lugar del que huyó sin estar preparada para mirar atrás. Regresar al país donde todavía había demasiadas conversaciones pendientes, demasiadas culpas acumuladas, demasiados rostros a los que no sabía cómo volver a enfrentarse, pero, por encima de todo eso, había algo más. Eon. Kon no era solo una amenaza nacional. No era solo un villano de alto nivel ni un fugitivo de Tártaro con una combinación monstruosa de dones. Era la persona que había asesinado en el pasado. El mismo monstruo que había dejado una marca imposible de borrar en su vida. Volver a enfrentarlo no era solo aceptar una misión, era abrir una herida que jamás había terminado de cerrar. Tori cerró los ojos un instante. Quería más tiempo. Quería terminar antes lo de Izuku. Quería seguir creyendo que todavía podía elegir cuándo volver a Japón, con qué palabras, con qué rostro, con cuánto valor. Pero la realidad acababa de romper esa ilusión con una claridad brutal.
Cuando abrió los ojos otra vez, la ciudad seguía igual de brillante al otro lado del cristal. Solo que ella ya no Tori. ¿Cuántos héroes murieron? La pregunta salió más baja. Oji respondió con la misma sinceridad sobria que había sostenido toda la conversación. Shoji. Demasiados. Mirio bajó apenas la mirada antes de añadir Mirio. ¿Y si sigue reuniendo lo que buscaban hacer más? La bicolor apretó los labios. Otra vez ese silencio. Otra vez esa sensación de estar parada justo frente a algo que no quería tocar. Todavía, pero que ya no podía seguir ignorando. Otto dio un paso mínimo hacia adelante. No para presionarla, sino para dejar al claro. Shoto. No vinimos a exigirte nada. Tori giró el rostro hacia él. Otto. Si dices que no, volveremos a Japón y seguiremos intentándolo. Pertuaríamos decírtelo de frente. Porque esto ya dejó de ser un caso que podamos seguir tratando como si fuera uno más. Mirio asintió con seriedad. Mirio. No habríamos venido hasta aquí si no creyéramos de verdad que te necesitamos. Eso fue lo que terminó de golpearla, no solo la amenaza. No solo Eon. Ni siquiera Japón. Ellos. Shoto, Shoji y Mirio estaban allí, dejando el orgullo a un lado, cruzando medio mundo para pedirle ayuda cara a cara. Y eso decía más que cualquier informe. Tori dejó escapar una exhalación larga y se pasó una mano por el rostro, agotada. No de ellos, de todo. De la situación. De la forma en que la vida parecía arrancarle el tiempo justo cuando más quería creer que todavía lo tenía. Tori. Maldición. No lo dijo con rabia. Lo dijo con cansancio. Luego bajó la mano lentamente y volvió a mirarlos. Ya no había forma de esconder lo que sentía. Había miedo. Había tensión. Había dolor anticipado. Pero también había decisión formándose a la fuerza. Tori. No estoy lista para volver. La confesión salió limpia. Sin rodeos. Tori. Ni de cerca, nadie la interrumpió. Tori. No era así como quería hacerlo. No ahora. No de esta manera. Bajó apenas la mirada un segundo, y cuando volvió a alzarla había una honestidad cruda en sus ojos. Fori. Pero si Eon está ahí. Si de verdad está preparando algo así de grande. Entonces no puedo quedarme aquí fingiendo que todavía tengo tiempo para decidir. La oficina quedó en un silencio absoluto. Y finalmente, Tori asintió una sola vez. Pequeño. Pero definitivo. Tori. Voy a ir. Mirio soltó el aire muy despacio, como si hubiera estado conteniéndolo sin darse cuenta. Shoji mantuvo la compostura, aunque su expresión se alivió apenas. Y Shotok. Simplemente sostuvo la mirada de la bicolor en silencio, entendiendo perfectamente el peso de lo que acababa de aceptar. Porque todos sabían que aquello no era un simple sí. Era Tori aceptando volver al país del que se había ido antes de sentirse preparada, a los amigos que dejó atrás. A las explicaciones que nunca dio. A un pasado que todavía seguía ardiendo debajo de todo. Y, al mismo tiempo, era aceptar ir tras el hombre que la había asesinado. No había nada pequeño en esa decisión. La bicolor se apoyó contra el borde del bar, como si recién entonces el peso real de lo que acababa de decir terminara de caerle encima. Rory. Pero necesito unas horas. Tengo que dejar cosas en orden aquí. Hablar con Melissa, con Blake, con San. Y preparar todo antes de salir. Shoji inclinó ligeramente la cabeza. Shoji. Es razonable. Mirio. Podemos esperar. Shoto. Saldremos cuando tú estés lista. Tori dejó escapar una pequeña risa sin humor. Tori. No. Esa parte ya quedó claro que no depende de estar lista. La frase cayó con una amargura tranquila que ninguno contradijo, porque todos sabían que tenía razón. Entonces giró apenas el rostro hacia el ventanal una vez más. Nueva York seguía allí, extendida bajo la noche, brillante, inmensa. Su hogar. El lugar donde había construido una nueva vida con sus propias manos. En unas horas tendría que dejarlo atrás para volver a Japón mucho antes de lo que había planeado. Los chicos terminaron retirándose de la oficina poco después, entendiendo que Thor necesitaba algo de tiempo para ordenar su cabeza antes de empezar a mover toda su vida otra vez. La puerta se cerró tras ellos y el silencio que quedó en el despacho se sintió mucho más pesado que antes. La bicolor permaneció quieta unos segundos, con una mano apoyada en el borde del bar y la mirada perdida en algún punto de la alfombra, como si su mente estuviera intentando alcanzar el ritmo de todo lo que acababa de pasar. Japón. Eon. Tártaro. Volver. Demasiadas cosas juntas. Demasiadas cosas demasiado rápido. Al final, soltó una exhalación cansada y salió de la oficina hacia el balcón. Afuera, Briar estaba apoyada con tranquilidad cerca del barandal, fumando un cigarrillo mientras observaba la ciudad extendida debajo de ambas.
El viento nocturno movía suavemente su cabello gris con puntas rosadas, y el brillo de Nueva York iluminada se reflejaba en sus ojos rojizos. No parecía particularmente apurada ni alterada. Solo estaba allí, en silencio, fumando como si quisiera mantenerse fuera del ruido del mundo un rato más. Tori apareció a su lado y se apoyó en el barandal con una frustración mucho más risible que la que había dejado ver dentro de la oficina. Briar giró apenas el rostro hacia ella, notando enseguida la tensión en su postura. No preguntó de inmediato, solo sacó el paquete de cigarrillos otra vez y le ofreció uno. Tori lo tomó sin decir nada. Lo encendió con calma, le dio una primera calada y dejó el humo se escapara lentamente de sus labios mientras mantenía la vista en la ciudad. Solo entonces Briar habló. Briar. ¿Qué demonios pasó ahí dentro para que salieras con esa cara? Tori soltó otro poco de humo antes de responder. Su expresión no se suavizó, era absoluto. Tori. Esto no te va a gustar. La peligris entrecerró apenas los ojos. Briar. Eso ya suena horrible. Tori se giró un poco más hacia ella y decidió no rodearlo. Tori. Vamos a volver a Japón. Hubo un segundo de silencio. Uno muy corto, pero lo suficiente como para que la frase terminara de caer. Tori. ¿Y tú vas a venir conmigo? La reacción de Briar fue inmediata. Su sorpresa apareció primero, limpia y evidente, pero apenas duró un instante antes de ser reemplazada por una frustración bastante más palpable. Apretó un poco la mandíbula y desvió la mirada hacia la ciudad, como si necesitara contener una respuesta más brusca. Briar. No tenía ninguna gana de volver. Tori no dijo nada todavía. Briar. Porque sé perfectamente que él va a buscarme. La frase salió seca. No había duda, ni ironía, ni disfraz alguno en ella. Solo una incomodidad real que seguía viva incluso después del tiempo transcurrido. Tori bajó un poco la mirada hacia el cigarrillo entre sus dedos antes de hablar. Tori. Briar. Lo que pasó con Bakugo fue hace 2 años. La peligris soltó una risa breve, pero sin humor. Briar. Sí, bueno. El tiempo no vuelve. Cómodo encontrarte con tu ex cuando ambos terminaron como el demonio. Tori no pudo discutir eso. Porque en el fondo entendía demasiado bien ese tipo de incomodidad. Ese miedo. Esa resistencia a volver a mirar de frente a alguien que alguna vez significó demasiado y con quien todo terminó rompiéndose mal. Por eso, cuando habló otra vez, su voz salió más baja. Más sincera. Tori. Ya, te entiendo un poco. Briar giró el rostro apenas hacia ella. La bicolor mantuvo la vista al frente. Tori. Yo tampoco estoy preparada para ver a Izuku otra vez. Esta vez el silencio entre ambas fue distinto. Más quieto. Más íntimo. Briar no respondió enseguida, porque sabía que esa confesión no le había salido fácil. Tori dio otra calada al cigarrillo y dejó escapar el humo con lentitud, como si intentara llevarse algo de la presión junto con él. Tori. Pero tenemos que hacerlo. La peligris no apartó la vista de ella. Tori. Debemos detener al último esbirro de All for One antes de que cause una catástrofe. Eso sí hizo que Briar terminara de girarse hacia la bicolor con la atención puesta por completo en sus palabras. La frustración por Bakugo seguía allí, sí, pero ahora se mezclaba con otra cosa. Algo más serio. Porque si Tori lo estaba planteando así, entonces no estaban hablando de una simple visita incómoda a Japón. Estaban hablando de una amenaza real. El viento volvió a pasar entre ambas, agitando un poco sus cabellos y llevando consigo el humo de los cigarrillos hacia la noche abierta sobre la ciudad. Briar permaneció callada unos segundos más, procesándolo. Y Tori, apoyada contra el barandal, con la mirada clavada en las luces de Nueva York y el peso de Japón regresando a ella como una ola inevitable, sintió que incluso ese pequeño momento de pausa ya estaba empezando a acabarse.